Dios les bendiga, bienvenido a la Biblia en un año, día número 198. Estamos en el libro de Segunda de Crónicas y vamos a considerar en el día de hoy los capítulos 19, 20 y 21. El capítulo 19 comienza con el regreso de Josafat a Jerusalén luego de la batalla en Ramot de Galaad, en donde murió Acab, el rey de Israel. En los primeros 3 versos se nos informa del regreso de Josafat en paz y la amonestación del profeta Jehú. Deben notar que Jehú es hijo del profeta Hanani, quien Asa encarceló por sus palabras en 2 de Crónicas 16. En semejanza a su padre, Jehú le da palabras verdaderas a Josafat de ira de Dios. Josafat se había aliado con Acab e Israel, quienes se habían rebelado contra Dios. Como tal, la ira de Dios estaría contra Josafat. Sin embargo, se mencionan las cosas buenas cuales Josafat había hecho, como en quitar las imágenes de acera. Esta introducción de las palabras de Jehú a Josafat tienen el propósito de relacionar las acciones de Josafat en el resto del capítulo con las palabras de Jehú. Los versos 4 al 11 tratan acerca del establecimiento de jueces en toda Judá y particularmente en Jerusalén. Deben notar el verso 4, cual indica que Josafat no volvió a salir de Judá para aliarse con Israel ni algún otro aliado, sino que se quedó en los confines de Judá, al menos por un tiempo. Si recuerdan de nuestra lectura en Reyes, Ocosías, el hijo de Acab, pidió ayuda de Josafat en Primera de Reyes 22, pero Josafat se negó a aliarse con él. Veremos más acerca de esto en el capítulo 20. Luego Josafat se une a Joram, hijo de Acab y hermano de Ocosías, en una batalla sin éxito contra los moabitas. No obstante, durante su tiempo en Judá, Josafat estableció jueces en diversas partes para juzgar al pueblo como representantes de Dios. Noten la manera en la cual Josafat describe la labor de los jueces en el verso 6, siendo como en lugar de Dios, sino de hombres. Como tal, los jueces habían de ser honestos, practicando la justicia según la ley y el carácter de Dios. Noten en el verso 8 los sacerdotes y levitas puestos en Jerusalén con el propósito de amonestar al pueblo, también en juicios, a no pecar contra Jehová. Noten cómo las palabras del verso 10 relacionan directamente con las palabras del verso 2. Josafat había caído en la ira de Dios por no haber recibido palabras directas de Micaías en cuanto a su posición con Acab. Sin embargo, Josafat supo que la palabra de Micaías hacia Acab era de derrota y aún así lo siguió. Ahora Josafat le instruye a los jueces y sacerdotes a juzgar el pueblo con verdad y a amonestarlos a seguir la ley de Dios, como para que la ira de Dios no se encendiera en contra de ellos también. El capítulo 20 comienza con la historia de la guerra con Moab y Amón, quienes subían en contra de Judá. Noten en este instante cómo Josafat reacciona llamando un ayuno nacional en Judá y convocando al pueblo a la casa de Jehová en Jerusalén. Deben notar la referencia a Abraham como amigo de Dios en el verso 7, como también la referencia a la oración dedicatoria de Salomón en los versos 8 y 9. Noten en los versos 10 y 11 la referencia a Deuteronomio capítulo 2, cuando Moab le negó pasaje a Israel y Jehová le indicó a Moisés que no habían de entrar a la tierra ni entrar en batalla con los moabitas. Las palabras del verso 12 parecen indicar que el ejército de los moabitas era enorme, siendo que el número del ejército de Josafat, cual los menciona la Biblia, fue sobre 1,000,000 de soldados. Sin embargo, en los versos 14 al 17, Jahaziel, hijo de Zacarías, quien no es mencionado como profeta, sino como de los hijos de Asaf o entre los adoradores, le trae palabra por el Espíritu a todo el pueblo y a Josafat. Judá había de descender a la batalla, pero no deberían tener temor, porque verían la mano de Jehová librarlos milagrosamente. Mientras van descendiendo hacia la batalla, Josafat pone a cantar y a alabar a Jehová a algunos coatitas o levitas y los hijos de Coré. Se acordarán que los hijos de Coré escribieron 8 de los salmos. En este instante, en contraste a la batalla contra Moab en 2 de Reyes 3 con Joram,
Josafat consulta con sus tropas diciéndoles que no temieran, sino que confiaran en la palabra de Jehová y en la palabra de sus profetas. Noten en el verso 22, luego de la instrucción de glorificad a Jehová, los amonitas y moabitas, quienes se habían aliado para la batalla contra Judá, se sorprenden unos a los otros desde sus emboscadas y, en vez de pelear contra Judá, pelean unos con los otros hasta que todos son destruidos. Tal es el caso que cuando Judá llega al campo de batalla, ya todos los ejércitos de Moab y Amón habían muerto sobre el monte. Judá solo fue a tomar el botín de la batalla, lo cual tarda 3 días, por tanto que fue. El lugar es llamado el Valle de Bendición o Beraca, no porque habían tomado el botín, sino como menciona el verso 26, allí bendijeron a Jehová. Judá regresa en paz a su tierra cantando y tocando instrumentos hasta llegar a la casa de Jehová. Noten de nuevo en el verso 29 que el pavor de Dios cayó sobre los reinos de la tierra al oír cómo Jehová había peleado por Judá. El reino de Judá tuvo paz de nuevo luego de la victoria contra Moab. El capítulo termina con un resumen de los sucesos mencionados en Primera de Reyes 22 en cuanto al reinado de Josafat. Deben notar la mención de su alianza con Ocosías en el verso 35. A pesar de esta mención, deben notar que el profeta Eliezer le hizo cambiar de parecer y luego se negó a ayudar a Ocosías, aunque habían trabajado juntos para construir las naves de mercader. El verso 37 indica que Jehová destruyó las naves por causa de la alianza con Josafat, y esto es lo que se menciona en Primera de Reyes 22. El capítulo 21 menciona la muerte de Josafat y el reinado de su hijo Joram. Deben notar en el verso 6 que Joram era el hijo de Josafat quien se había casado con la hija de Acab, rey de Israel. Esto se mencionó previamente en nuestra lectura con relación a la alianza entre Josafat y Acab en contra de los sirios en Ramot de Galaad. Joram es malvado, matando a sus propios hermanos luego de fortalecerse como rey de Judá. Noten en el verso 4 que también mató a algunos de los príncipes de Israel. Esto pudiera ser por su propio bien, como también en alianza con Joram, rey de Israel. Los dos se llamaban Joram. Noten en el verso 7 la referencia al pacto de Dios con David, por lo cual Jehová no quiso destruir a Judá por culpa de Joram. Durante el reinado de Joram, cual fue de 8 años, Edom se rebeló en contra de Judá, librándose de sus tributos, a pesar de que Joram se defendió de los edomitas en un sitio contra Judá. Libna también se libró del dominio de Judá, y la pérdida de estos dos tributarios hubiera destrozado la economía de Judá, particularmente Jerusalén. Noten en el verso 11 que Joram facilitó la adoración a los ídolos, construyendo altares e imágenes en los lugares altos. Los versos 12 al 15 nos deben ser de interés particular. Los versos incluyen una carta personal del profeta Elías a Joram, la cual pronuncia juicio sobre él por sus pecados, definiendo hasta la manera en la cual habría de morir. Varios puntos son interesantes en cuanto a este suceso de eventos. Primeramente, Elías fue profeta de Israel, no de Judá, aunque Joram obviamente tuvo intereses en Israel por su matrimonio con la hija de Acab. Segundo, y quizás de mayor importancia, Elías aparenta haber culminado su ministerio profético al ser trasladado por un carro de fuego en Segunda de Reyes capítulo 2. Luego de su traslado, pensado haber sido al cielo, Eliseo ocupa el oficio profético en su lugar. Aunque es posible que Elías hubiese conocido a Joram como niño o joven durante el reinado de Josafat, la línea de tiempo se nubla en cuanto a los pecados de Joram y los juicios pronunciados en la carta de Elías. De todos modos, Elías era profeta de Dios y es posible que haya escrito la carta antes de su traslado en Segunda de Reyes capítulo 2, siendo que el profeta aparentemente sabía que sería trasladado y estaba haciendo un viaje en semejante despedida de todas las escuelas de los profetas antes de ser llevado en el torbellino. Como tal, es totalmente posible que Elías hubiese escrito la carta con el juicio de Dios para que Eliseo o alguno de los hijos de los profetas lo entregara a Joram durante su reino.
Algunos han sugerido que Elías fue trasladado mucho más tarde de lo que asumimos con nuestra lectura en Segunda de Reyes 2 y que los eventos del libro no están en orden cronológica. Sin embargo, esto no parece tener sentido, de manera que el ministerio profético de Eliseo no tendría el mismo significado ni la línea de tiempo adecuada para el suceso de eventos durante su ministerio. Otra teoría es que Elías fue trasladado, pero no al cielo, sino a otra parte de la tierra, en donde vivió el resto de sus días. Los proponentes de esta teoría sugieren que el profeta fue trasladado en semejante manera al evangelista Felipe en el libro de los Hechos. De todos modos, la carta de Elías es veraz y se cumplen sus palabras en la vida de Joram y Judá. Los filisteos se levantan en contra de Judá, como también los árabes y los etíopes. Joram y Judá no tienen las fuerzas para resistir a estas naciones, las cuales invaden la tierra y la despojan de sus riquezas. Las esposas y los hijos de Joram le son quitados y llevados por los invasores, con la excepción de su hijo menor, Joacás. Según Elías le profetizó en su carta, le sobreviene una enfermedad de los intestinos hasta que muere en la manera indicada por el profeta. Noten en el verso 19 que no se encendió fuego en honor a Joram. Deben recordar aquí la muerte de Asa y aparentemente a Josafat le hicieron semejante honor. También en el verso 20 noten la mención de que murió sin que lo desearan más, indicando que el pueblo no tuvo duelo por su muerte y que tampoco fue sepultado en el sepulcro de los reyes. Pueden ver el video de Segunda de Reyes capítulo 8 para más comentarios sobre la vida de Joram de Judá. Estos han sido los capítulos 19, 20 y 21 de Segunda de Crónicas. Espero el video les sea de provecho y nos veremos por esta parte otra vez mañana. Dios me los bendiga, Dios le guarde.